Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. El tema de hoy pues es cómo invertir ante tanta incertidumbre y tanta volatilidad. Y quisiera, antes de entrar en esa materia, que evidentemente es la materia principal de este Tweetcam y de este ejercicio de Periscope, dándoles una idea de cómo está el contexto global y cómo vemos a la situación de manera muy breve y dónde estamos viendo oportunidades. Y al final pues quiero decirles que algo que nos gusta mucho y donde creo que agregamos mucho más valor que una plática de un economista en donde te dice qué opina que va a pasar, en dónde ve a la bolsa a fin de año, en dónde ve el tipo de cambio. Nosotros, a diferencia de esa plática, es que lo que les contamos y les platicamos, no solo aquí, pero siempre que estamos en medios y en diferentes en diferentes medios, periódicos, tele, etcétera, es que lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo en función de las oportunidades lo hacemos con el dinero del banco, de nuestros socios y de nuestros inversionistas. Es decir, no es simplemente un ejercicio de estimar en dónde se ve el tipo de cambio o de estimar en dónde se va la bolsa mexicana o la bolsa norteamericana, sino que todas estas cosas pues nosotros las llevamos a la práctica y las llevamos a la práctica poniendo el dinero, no simplemente dando un discurso de estimaciones. Y esto creo que da un valor agregado o una diferenciación muy clara con respecto a oír simplemente estimaciones de un especialista. Les quiero empezar por decir que el tema de más volatilidad y de más incertidumbre sin duda es ya el que más se ha hablado en todos los medios y que tiene que ver con la Reserva Federal en Estados Unidos. Brevemente explicarles que esto tiene la mayor relevancia porque cuando Estados Unidos empezó a hablar de subir tasas de interés, aún sin haberlo hecho todavía, el mundo empezó a sentir un reacomodo de dinero. Cuando Estados Unidos empezó a hablar de subir tasas de interés, las tasas de los bonos en ese país empezaron a incrementar y durante muchos años, después de la crisis hipotecaria del 2008, que las tasas estuvieron pegadas al 0%, es decir, que prácticamente Estados Unidos no daba rendimiento alguno, pues cuando empiezan a subir mucho de este dinero a partir de octubre, noviembre del año pasado, prácticamente ya hace un año, pues todo ese dinero que había salido de Estados Unidos para buscar mejores rendimientos y mejores horizontes de inversión, mucho de él se ha regresado. ¿Y esto qué ha provocado? Pues ha provocado que el mundo entero esté a la expectativa de cuándo finalmente va a subir tasas la Reserva Federal, pero en el ínter las monedas del mundo se han depreciado, todas. Es bien importante aclarar y repetirlo, no somos nosotros, México, no es solo el peso mexicano el que se está viendo afectado y devaluado frente al dólar, sino que son toda la canasta de monedas del mundo que se están viendo debilitadas o devaluadas frente al dólar norteamericano, y el dólar norteamericano por consecuencia es el que se está fortaleciendo. En este reacomodo de divisas, cuando la Reserva Federal empiece a subir tasas de interés, pues va a continuar. ¿Y cuánto tiempo va a subir tasa la Reserva Federal? Pues seguramente irá subiendo poquito a poco los siguientes 3, 4 o 5 años. Eso duran los ciclos de alza o ciclos de baja. Vivimos 6 años con tasas pegadas prácticamente al cero. Ahora quizás vamos a vivir 3, 4 o 5 con tasas que poco a poco van a ir aumentando. Ahorita voy a explicar por qué van a subir la tasa y qué relevancia tiene esto de subir tasas de interés. Lo importante de todo esto es que el mundo entero está sintiendo este reacomodo de flujos y por eso vamos a tener un ciclo en el que las monedas de países más débiles o emergentes estarán débiles y las monedas de países mucho más sólidos y concretamente el dólar norteamericano pues va a estar mucho más sólido. Entonces ya lo estamos viendo. Hemos visto monedas que han perdido mucho valor, por ejemplo, y voy a agarrar las más importantes, pero el rublo ruso y el real brasileño se han devaluado más de 70%, nosotros lo hemos hecho más o menos un 22, 23%, el euro se ha devaluado también en el último año casi un 20%, en fin, o sea, todas estas monedas han sufrido un proceso de devaluación. ¿Por qué va a subir tasas la Reserva Federal? Es la pregunta más interesante. Bueno, pues porque es una economía, la norteamericana, que ya está caminando bien, que ya tiene indicadores económicos que muestran fortaleza, que muestran solidez, y a ellos como Banco Central lo que más les preocupa es que esta recuperación no los mete en un ciclo inflacionario, y meterse en un ciclo inflacionario representa un problema muy grande. México en los 70s y en los 80s todavía vivía inflaciones hasta de 3 dígitos y nos costaron décadas salirnos de esos problemas. Entonces sí es bien sensible el tema y sí es bien importante
que la Reserva Federal actúe antes de que la inflación se le salga de control. De momento no se le ha salido de control y de momento no hay presiones inflacionarias y por eso no ha actuado, pero sí es bien importante entender que cuando suba las tasas de interés lo está haciendo para contener el riesgo de tener un factor inflacionario que les pueda poner en riesgo su economía. Cuando la Reserva Federal sube tasas de interés, toda la economía norteamericana lo va a sentir, lo va a padecer. ¿Por qué? El que tiene su casa, que generalmente en Estados Unidos todo el mundo debe su casa a través de una hipoteca, va a tener que pagar un poquito más cada que la Reserva Federal suba la tasa, va a destinar más al mes para pagar su hipoteca, va a destinar más al mes para pagar los coches. Generalmente los coches en Estados Unidos no se compran, se arrendan, se sacan en arrendamiento y luego al cabo de 3 o 4 años se reemplazan por nuevos, pero se pagan mensualidades que también son sensibles a esta tasa de interés. La tasa es muy competitiva, al 6, al 7%, un crédito automotriz, una hipoteca al 2, al 2,5%. Obviamente cada que la Reserva Federal vaya subiendo de poquito en poquito las tasas de interés, pues los hogares y familias norteamericanas van a tener que destinar más dinero de su mensualidad o de su ingreso mensual para poder honrar y cumplir estos compromisos. Cuando esto pasa, pues obviamente esas familias van a tener menos dinero para gastar. Y al tener menos dinero para gastar y comprar, evidentemente la inflación pues deja de ser un factor porque con esto desanimas o desalientas el gasto o el consumo innecesario. Eso es lo que hay detrás de subir las tasas de interés. Entonces hay que estar muy atentos. Como les decía, venimos de 6 años de tasas bajas, de tasas pegadas a cero. En esos 6 años el dólar fue la moneda débil, las demás fueron las monedas fuertes. Viene un ciclo en el que esto se va a voltear. El dólar va a ser la moneda fuerte, las demás vamos a ser o vamos a padecer de esta debilidad transitoria. No creo que vayamos a vivir y irnos a 18 o a 20, pero sí creo que vamos a estar un rato sobre los 16 y quizás más adelante podemos encontrar estabilidad en 15, pero volver a ver los niveles de 13 o de 13.50 o incluso 14 se ve, la verdad, bastante complicado. Segundo factor muy importante pues tiene que ver con el crecimiento global, y al hablar de crecimiento global es imposible no hablar de China. China está creciendo a la mitad de lo que lo hacía y China pues era un motor del mundo y era la causa por la que muchas de las materias primas que hoy están pasando por un muy mal momento porque han bajado muchísimo de precio, pues al crecer a la mitad, muchas de estas materias primas han bajado su precio a la mitad. Hablo de algodón, hablo de acero, hablo de metales, hablo de minerales, de muchas materias primas y por supuesto que hablo del petróleo, que también ha sufrido una baja importantísima últimamente con esta desaceleración china. ¿Hasta dónde va a llegar esta desaceleración? Pues quizás podrían crecer a niveles de 6%, pero pues sí es importante para el resto del mundo porque lo venían haciendo a niveles de 12-13%. Insisto, Brasil y Rusia, por ejemplo, son los países que más están sufriendo esta volatilidad porque tenían un comercio internacional o tienen una liga y una dependencia tal de esta economía china que evidentemente hoy están metidos en una terrible recesión. China, al crecer menos, demanda menos materias primas, demanda menos ganado, menos granos. Muchas de estas cosas que eran exportaciones de Rusia y de Brasil hacia China, pues obviamente también están sufriendo y esto le pega también al crecimiento global. Y el tercer tema que tiene que ver con esto que ya comentaba, que es el petróleo. El petróleo que pasa por un mal momento, que está pasando por niveles prácticamente también mínimos históricos, y que a muchos países pues les hace mucho daño porque tienen una dependencia muy fuerte de las ventas de petróleo. El ejemplo extremo de un país que depende de ventas de petróleo podría ser Venezuela, que es quien más va a sufrir esta baja de precios en el petróleo. Un ejemplo intermedio podríamos ser nosotros, México. México, el 25% de la recaudación o de los ingresos que tiene Hacienda vienen de Pemex. Y bueno, pues evidentemente es muy distinto el presupuesto y el gasto que tiene hoy el gobierno federal con petróleo que promedia 44 o 45 dólares el barril versus épocas de Fox o de Calderón en donde el promedio del barril de petróleo se vendía por arriba de 120 dólares.
el gasto y el presupuesto de la federación hoy es mucho más pequeño y eso le está pegando muy fuerte a la economía nacional, ¿no? Entonces, el precio del petróleo evidentemente es una variable que también es muy sensible. En el caso de México, digo, nos hemos despetrolizado, estamos mucho mejor conformados, ya no somos tan dependientes del petróleo, pero sigue habiendo una dependencia importante porque el 25% sigue siendo ingresos por este concepto. Por último, les quiero comentar que todo este entorno pues le ha aportado una gran volatilidad a los mercados financieros. Yo recordaría y tendría muy presente estas tres variables como las tres principales variables: economía de Estados Unidos y lo que vaya a ser la Reserva Federal, economía china y desaceleración o crecimiento global hacia la baja, y los precios del petróleo, que en el caso, insisto, de México, pues sí tienen una afectación directa. ¿Quiénes se benefician de petróleo barato? Pues los países que son consumidores altísimos de él y que evidentemente son más bien compradores y que no son extractores de, y estas economías que están fuertes pues se van a fortalecer más comprando petróleo barato porque es un insumo bien importante para su economía. Es el caso quizás de Estados Unidos y es el caso de muchos países europeos que no tienen una actividad de extracción petrolera muy importante, pero sí tienen un consumo muy importante, y pues obviamente comprar esta materia prima a la mitad de lo que lo venían haciendo, pues va a beneficiar y va a repercutir en mejor y mayor crecimiento. No todo es triste, no todo es negro, no todo es gris, yo creo que hay cosas buenas y ahorita las iremos señalando, pero bueno, vamos a empezar, si les parece, dando esta introducción a responder a las preguntas que han estado llegando. La primera pregunta es: ¿por qué son tasas variables? Bueno, pues porque en Estados Unidos las tasas históricamente se han manejado como tasas variables. Se me hace muy buena la pregunta y creo que tiene que ver con cómo son las tasas aquí en México. Hoy nosotros oímos que ya hay opción de crédito hipotecario a tasas de 10% o incluso ligeramente abajo del 10% a tasa fija. La tasa de referencia de Banco de México está en 3%. ¿Cómo se atreve un banco mexicano a dar una hipoteca al 10% tasa fija? Bueno, pues muy fácil, tiene un colchón de 7 puntos porcentuales para poder atreverse a dar una tasa fija al 10%. Del 3 que está al 10 que la fija por los siguientes 15 o 20 años, créanme, es un gran negocio para el banco. En Estados Unidos las hipotecas hoy más o menos se pueden conseguir al 2, al 2,5 o al 3, cuando la tasa de referencia de la Fed está al 0.25. Ahí no la pueden fijar porque igual y la tasa de interés de la Reserva Federal va a llegar al 3 o al 4, entonces se va a ir aumentando de 0.25 en 0.25. Así funciona muy bien esa economía, a tasas bajas, a tasas de un dígito, y poco a poco, conforme se vaya ajustando la tasa de interés, la tasa del crédito hipotecario también será variable. Históricamente la tasa de la Reserva Federal o la tasa de referencia podría llegar a niveles de 5 o 6%, esto querrá decir que las hipotecas en el peor de los casos irán al 7 o al 8%, y por eso es que allá sí pueden dar o sí es conveniente agarrar tasa variable. Imagínense si un americano hubiera agarrado una hipoteca a tasa fija del 10% y llevamos simplemente 6 años pegados casi al cero, hubiera sido una pésima decisión. Entonces depende mucho de cada economía y depende mucho de la estabilidad y los niveles históricos de tasas de referencia para determinar si en un país es tasa variable o en un país es tasa fija. Me atrevo a decirles que las economías más desarrolladas, que llevan tiempos mucho más prolongados con tasas bajas, son más de esquema de tasa variable, y los países que históricamente somos relativamente jóvenes en esta estabilidad financiera, pues somos más de esquemas de tasa fija, pero obviamente muy por arriba del nivel actual. La que sigue, la siguiente era: aquí en México son fijas, ¿habrá repercusiones? Complementando lo que ya les decía, no. Quien agarró un crédito a tasa fija, eso sí, fíjense muy bien, porque hay mucha gente que cree que está en un crédito a tasa fija y quizás no ha leído bien el contrato, y igual y es a tasa variable. Si es a tasa fija, no se preocupen, incluso subiendo las tasas de interés, la mensualidad se debe mantener exactamente igual, pero vale la pena revisarlo tanto en la hipoteca, en el coche o cualquier tipo de crédito que hayan tomado ustedes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en estos momentos? Yo creo que en todos los momentos hay ventajas y desventajas, y en todos los momentos hay oportunidades. Les decía que no todo es gris, no todo es negro. ¿Qué estamos viendo bien nosotros, por ejemplo? Y es algo que hacemos en las estrategias de Cibanco por Somoza Music. Estamos invirtiendo desde México globalmente,
compramos lo que nos gusta, no en México, porque quizás ahorita México no es el mejor momento para invertir en él, no es el mejor momento para comprar la bolsa mexicana de valores. La maravilla de nuestro modelo de negocio es que no estamos limitados o restringidos a solamente invertir en cosas mexicanas o en territorio nacional. Tenemos la posibilidad de invertir desde México globalmente. ¿Qué nos gusta? Nos gusta Estados Unidos. Estamos invertidos muy fuertes en el Standard & Poor's, en el Nasdaq, en el sector tecnológico. Nos gustan mucho los sectores en los que el dólar fuerte no se convierte en un factor en contra. Por ejemplo, las exportaciones en Estados Unidos con el dólar tan fuerte van a sufrir. Entonces, todas las empresas que exportan mucho en Estados Unidos no las estamos comprando, estamos alejados de ellas y estamos comprando los sectores en donde el dólar fuerte no solo es un factor en contra, sino es un atributo. El consumo es una buena idea, el sector salud es una buena idea, el sector financiero, todo esto en Estados Unidos es una buena idea. Fuera de Estados Unidos nos gusta Europa, sobre todo en Europa, Alemania y España, estamos invirtiendo en ellas. Nos gusta Japón en Asia. ¿Por qué Japón? Porque ha implementado una serie de medidas económicas para impulsar a su economía que le han resultado y nos ha dado también a nosotros en las estrategias un muy buen resultado. Y también estamos aprovechando mucho esta volatilidad del tipo de cambio. Por ejemplo, en este momento el tipo de cambio está a 16.55. La semana pasada llegó a estar en 16.80 y quizás hace 2 semanas en 17.10. Somos muy activos comprando y vendiendo en materia de tipo de cambio peso dólar, y quizás no compramos siempre en el momento más barato ni vendemos en el momento más caro, pero igual y los dólares que hoy compro a 16.55, si mañana o 3 o 4 días después se van a 16.85, me gano en una porción del portafolio 30 centavos. Entonces siempre hay oportunidades. Por eso esta pregunta de ¿es bueno o malo el momento para invertir? Honestamente yo creo que todos los momentos son distintos. El tema es que siempre hay oportunidades. Cuando hay más volatilidad se requiere de más paciencia y más tolerancia al riesgo. Eso lo tengo que decir y eso es muy el tema actual. Cuando las cosas están más estables, evidentemente es menos probable obtener rendimiento y también es mucho más estable el comportamiento de las inversiones. Si uno va a largo plazo, es mejor esta época de incertidumbre y en donde hay tantos altibajos que épocas muy estables en donde el rendimiento se acota o se limita demasiado. La que sigue dice, en el caso de los créditos hipotecarios, ¿cómo funciona el tema de las tasas de interés? Lo contesté hace un momento. Si es tasa fija, no se preocupen, al aumentar las tasas de interés no hay repercusiones. Si es tasa variable, irá incrementando en función a lo que incremente la tasa variable. Aprovecho para decirles, ojo con las deudas en tarjeta de crédito. Esas están muy caras y siempre han estado muy caras. Si alguien tiene deudas en tarjeta de crédito, hoy debe de estar pagando entre el 48 y el 60% de intereses. Es decir, por cada peso gastado, 60 centavos son intereses. Ojo, cuando suban las tasas de interés, esas tasas que ya de por sí son altísimas, van a subir todavía más. Es un buen momento también para tratar de bajar lo más posible la deuda en tasa variable. El caso de la tarjeta de crédito es tasa variable. ¿Cómo empiezo a invertir si nunca lo he hecho? Acércate a nosotros. Nosotros tenemos muchos vehículos. Los fondos de inversión se me hacen una gran introducción al mundo de las inversiones. Los fondos de inversión o sociedades de inversión te permiten participar a partir de montos relativamente pequeños, en nuestro caso a partir de 50,000 pesos. Si es menos la inversión, pues una buena idea podría ser un pagaré bancario. Pero yo creo que si te acercas a nosotros y nos cuentas cuáles son tus planes, cuánto es lo que quieres invertir, cuál es tu horizonte de inversión, el objetivo de la inversión, pues yo creo que podemos diseñarte algo muy a la medida. En esto de las inversiones suena muy trillado o como un argumento de venta barato, pero se dice que se hace un traje a la medida y así es. No todos los inversionistas son idénticos, no todos tienen la misma edad, los mismos objetivos, el mismo poder de compra o el mismo poder de ahorro. Es un ejercicio individual, ¿no? Evidentemente este ejercicio pues lo hacemos de manera global o de manera masiva, pero ya al momento de decidir invertir y demás es un ejercicio de uno a uno. ¿Invertir en divisas en el largo plazo es siempre rentable? No, te puedes equivocar. Hay gente que en el 2008 compró dólares a 15.50 cuando vino el episodio de la crisis hipotecaria y luego el tema de la comercial mexicana que estaba especulando con derivados,
Y esos que compraron dólares a 15.50 estuvieron 6 o 7 años perdiendo dinero porque luego el dólar regresó incluso a estar debajo de 10 pesos por dólar. No es un ejercicio siempre rentable invertir en divisas. Había gente o hay gente que históricamente siempre ha invertido en dólares, créanme, incluida esta devaluación que estamos viviendo de todas las monedas frente al dólar. En los últimos 12 años se ha ganado más en pesos que en dólares norteamericanos. Si agarro nada más el último año, sí ha sido mejor inversión el dólar que el peso. Pero si agarro plazos más largos, el hecho de tener pesos e invertirlos a una tasa mucho más alta que la que me pagan en dólares, me compensa e incluso me ha dado más rendimiento que estar en dólares. Entonces, pues esto de que invertir en divisas en el largo plazo es siempre rentable, no es una constante. Hay monedas que son ganadoras, hay monedas que son perdedoras. Yo creo que la moneda ganadora hacia adelante va a ser el dólar norteamericano, pero no comprándolo a 17 o a 17.5. Igual y comprándolo a 15.5 y en 4 o 5 años podría ser una moneda ganadora, pero esto cambia mucho, ¿no? Nosotros por eso hacemos un manejo activo y dinámico de las inversiones, porque no nos casamos con una sola divisa y nos sentamos en ella durante mucho tiempo. Antes de que suban las tasas de interés, ¿en qué debo invertir? Bueno, pues una recomendación importante es, si van a subir las tasas de interés, no inviertas en bonos de largo plazo, si no te vas a quedar hasta el vencimiento. Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos bajan. Esto es bien importante. Entonces, si tú te vas a comprar un bono que vence en 3 años y te vas a esperar los 3 años, es una buena idea. Si compras un bono a 3 años y lo vas a vender antes de que venza, que eso se puede hacer, subiendo las tasas de interés podrías tener el riesgo de una pérdida. Entonces, acércate a los expertos de nuevo. Ahorita vale la pena en la parte de renta fija o deuda estar muy conservador, muy líquido, muy a corto plazo. Nosotros lo que hacemos es aprovechamos estas oportunidades de alza y baja de tasa de interés para comprar y vender y no tener ese riesgo de quedarme o sentarme, como la pregunta anterior de las divisas, tampoco sentarme en un bono de manera indefinida y estar buscando constantemente oportunidades. De nuevo, nosotros, las estrategias, un fondo de inversión, una sociedad de inversión es una buena idea. Depende mucho cuál es el objetivo de ese dinero. Si quieres invertir de aquí a 3 meses, la mejor idea es algo muy conservador, un fondo de deuda muy bien calificado, muy conservador, pero así va a estar el rendimiento, va a ser muy, muy pequeño. Siempre es mejor invertir en momentos de crisis, ¿es cierto? Sí, si tienes excedentes y si tienes liquidez, es muy cierto. Simplemente hay que ver cómo piensan los multimillonarios o incluso los billonarios. Aprovechan estas crisis, aprovechan estas catástrofes y aprovechan cuando las bolsas y los mercados se caen para entrar con mucho dinero a comprar barato. Es una mentalidad opuesta. Muchas veces los inversionistas comunes llegan tarde a la fiesta, invierten en algo que ya subió mucho o invierten en algo que ya pagó mucho. Y también, por ejemplo, cuando se sube el tipo de cambio, sufren ataques de pánico y entonces compran dólares caros. Y muchas veces te encuentras con historias de gente que se asustó, vendió la bolsa con pérdida y con ese dinero se volteó y compró dólares caros. ¿Por qué es importante estar líquido y hacer dinero en las crisis? Porque hay que pensar exactamente al revés. Cuando las bolsas se caen, lejos de asustarte y de tomar tu pérdida, si vas a largo plazo y es dinero que te sobra, son excedentes, con ese dinero compras más bolsa y te quedas a largo plazo y eso que compraste barato en un X tiempo va a valer mucho más. En la crisis del 2008, la Bolsa Mexicana de Valores llegó a valer 15,000 puntos. Hoy vale 42,000 puntos, casi 3 veces más. El Standard & Poor's 500 en la crisis del 2008 llegó a estar en 600 puntos. Hoy vale cerca de 2,000 puntos, más de 3 veces. Entonces, ¿qué hacen los grandes inversionistas y qué hacen y cómo piensan los grandes capitales? Justo así, esperarse a que la cosa esté tirada, que esté todo baratísimo, para entonces entrar y bueno, pues después cuando viene la recuperación su patrimonio se multiplica por muchísimas veces, ¿no? ¿Es buen momento para comprar bienes raíces? Pues todo depende de la zona, depende del precio del bien raíz. La gente tiene la creencia de que si compras un bien raíz siempre es una buena inversión. Yo me atrevo a decir que generalmente es una buena inversión, pero no siempre. Muchas veces se compra en lugares en donde ya la plusvalía ha sido exagerada
y entonces el tiempo de recuperación o el tiempo de inversión para verlo desde el punto de vista financiero se vuelve mucho más largo. Si estás bien asesorado y tienes un asesor inmobiliario que te lleva a ver una propiedad que te gusta, que cumple tus necesidades, que está en un precio de mercado justo, consigues una hipoteca a tasa barata y competitiva, yo creo que sí es un buen momento para comprar bienes raíces. Los bienes raíces suben mucho cuando la economía está fuerte, cuando la economía está boyante. Hoy el mercado interno en México no está precisamente fuerte o boyante y debe y puede haber por ahí muchas oportunidades de compra. Sin embargo, es un ejercicio a muy largo plazo. Antes, por ejemplo, no estaba grabada la ganancia entre el precio del que comprabas y vendías una casa. Hoy sí. Entonces también tienes que prever que esa utilidad tiene que ser lo suficientemente buena después de un tiempo para que después de pagar impuestos te haya convenido. Las casas, para mantenerse bien, necesitan meterles dinero, necesitan mantenimiento. Entonces son muchos los factores que determinan en el largo plazo si fue o no una buena idea o una buena inversión una casa. Generalmente lo es, pero no siempre. O también hay mucha gente que compra inmuebles pensando en rentarlos. No siempre es fácil rentarlos, muchas veces te tardas mucho en encontrar un buen inquilino, o quizás a veces el inquilino que metes te deja de pagar, y todo esto tiene repercusiones y costos financieros inherentes a esa inversión. Si el inquilino que metes a vivir en tu casa, en tu activo, la maltrata, pues cuando él salga tú vas a tener que volverle a meter dinero. El responsable de pagar el predial siempre eres tú. Entonces, no con esto estoy diciendo que no es buena, sí es, pero creo que es un paradigma el decir la mejor inversión son los bienes raíces. No, simplemente es una buena inversión y como parte de una diversificación de un patrimonio me parece una extraordinaria idea, pero justo eso, una diversificación y una parte de... ¿Cuánto es el mínimo para invertir? En las estrategias de Cibanco por Somoza Musi son 500,000 pesos. Es un monto un poco elevado y la razón de ser de esto es que como invertimos, y les decía, de manera global, no nos alcanza hacerlo con menos dinero porque se divide entre muchos activos el dinero de nuestros clientes. Compramos una canasta amplísima de bonos y de acciones y entonces no nos da para hacerlo con menos. En el caso de las sociedades de inversión es 50,000 pesos y hay inversiones muy buenas como puede ser incluso pagarés bancarios y demás en donde los mínimos llegan a ser incluso de 1,000, 2,000 o 5,000 pesos. Una que me gusta mucho es si tienes Afore, las aportaciones voluntarias del Afore no tienen mínimo. Históricamente las Afores han pagado un muy buen rendimiento. Si es dinero para tu retiro, si es dinero a largo plazo, aportaciones voluntarias en la Afore es una extraordinaria idea. ¿Cómo afecta esta crisis a las Afores? Precisamente a las Afores. ¿Por qué tienen pérdidas? Bueno, es lógico que tengan pérdidas. Las Afores invierten pensando en el retiro de las personas, no invierten pensando en que tienen que entregar el dinero a los inversionistas mañana o el mes próximo. Las Afores tienen un horizonte de inversión muy largo porque en promedio la edad de los participantes de cada CIEFORE es una edad que les da tiempo para programar y hacer una inversión de largo plazo. Lo que les comentaba hace un momento, cuando las cosas van mal o hay volatilidad y las bolsas bajan o las tasas de interés suben, son pérdidas momentáneas, pero son momentos extraordinarios para posicionarse y conformar un portafolio de inversión. La gestión de las Afores me parece que en general ha sido muy buena y me parece muy malo y muy amarillista la prensa que las critica cuando en un mes o en 2 meses tienen pérdidas. Es lógico, no puedes invertir a largo plazo, esto ni en las Afores ni en ningún tipo de institución ni en ningún tipo de instrumento, si no estás dispuesto a tener meses de pronto en los que sí pudiera haber pequeñas pérdidas. Es decir, el que no arriesga, y no hablo de riesgo de perder tu patrimonio, hablo de riesgo a tener movimientos en el rendimiento histórico, el que no arriesga no gana. Y las Afores, como tienen en mente que el horizonte de inversión al que van es a largo plazo, muchas veces hacen inversiones en acciones, en bonos de largo plazo, que van a ser muy buenos, vistos a través del tiempo, pero que en un mes o en un bimestre pudieran estar reflejando pérdidas. Honestamente, me parece muy mala y muy amarillista la crítica a la gestión de las Afores, la poca que he visto últimamente,
porque quienes escriben o critican esos rendimientos negativos no tienen idea que lo que están haciendo las Afores es una planeación patrimonial a futuro, en donde muy poco importa cuánto te están pagando en un mes o en un bimestre. Las Afores que no han tenido pérdidas, por ejemplo como la Afore Inbursa, no ha tenido pérdidas, pero ha tenido rendimientos 3 o 4 o 5 o 6 puntos por debajo del resto de los competidores. Yo prefiero tener pérdidas un mes o 2 meses, pero tener rendimientos del 7, del 8 o del 9, a no tener pérdidas y tener rendimientos del 2. Entonces creo que eso hay que verlo con mayor objetividad. ¿Qué tasa de interés mensual es competitiva en una inversión? Hoy los CETES más o menos rondan entre el 2.2 y el 2.4% a 28 días. Si tomamos ese como un punto de partida o un punto de comparación, a ese 2.4 le tienes que quitar el 0.6 de impuestos sobre la renta, es decir, que tendrías un rendimiento neto del 1.8%. La inflación en México hoy está en el 2.6 y podría terminar el año en el 2.8. Con esto que les he dicho, si inviertes en CETES, tu rendimiento va a ser negativo. Es decir, vas a ganar 1.6 versus 2.8 de inflación, vas a salir perdiendo, tu dinero en el tiempo vale menos. ¿Cuál es lo que tienes que hacer o cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué tasa de interés mensual es competitiva en una inversión? Más bien yo les diría, la tasa que le gane a la inflación es competitiva. Nosotros, por ejemplo, en las estrategias de Cibanco por Somoza Musi, a los clientes conservadores les estamos pagando rendimientos por arriba del 5%, a los moderados les estamos pagando rendimientos por arriba del 7% y a los agresivos rendimientos por arriba del 9%. Esto es muy por arriba de la tasa de inflación. Entonces, responder concretamente esta pregunta es ganarle a la inflación por 1 o 2 puntos por lo menos, creo que es competitivo, y el que no le esté ganando a la inflación en términos netos está perdiendo, es decir, su dinero vale menos en el tiempo. Si invierto 100,000 con ustedes, ¿en cuánto tiempo puedo tener 350,000? Bueno, dependerá mucho de las... si inviertes 100,000 y luego no vuelves a depositar, pues más o menos para que la inversión valga 3.5 veces más con rendimientos históricos de entre el 8 y el 9%, pues te tardarías en hacer 3.5 veces tu inversión, quizás un poco más de 10 años, ¿no? Esto equivale un poco a decir, si yo invierto 1,000,000, ¿cuándo tengo 3,5 millones? Pues sí, después de 12, 13 años, asumiendo rendimientos constantes anuales del 8 o del 9%. Lo mismo que con 100,000, subir a 350,000. La mejor manera de llegar a un patrimonio holgado y tener un buen patrimonio de cara al retiro es la maravilla que hace el interés compuesto en el tiempo. Una inversión en un año o en 2 años, quizás el rendimiento no es muy gráfico y no se ve bien, pero si yo tengo la disciplina de empezar con 100,000 pesos y todos los meses a lo largo de mi vida laboral depositar 1,500 o 2,000 pesos para mi retiro, ahí es en donde verdaderamente se hace una especie de efecto bola de nieve, en donde aquello que invertí se multiplica n veces, es decir, no es lineal, no se duplica, no se triplica, mucho más que eso, pero se tiene que tener la disciplina de iniciar lo más pronto posible con una cantidad inicial y sobre todo mantener la disciplina y el sacrificio de apartar siempre todas las quincenas una parte para la inversión. ¿Cómo voy el tiempo? ¿Y cuánto debo hacer? ¿Mandé? Quiero invertir en oro. ¿Qué casa de bolsa es la mejor? Bueno, de entrada yo creo que el oro va a tener todavía un periodo muy estable en el nivel en el que está. Es decir, no creo que en el corto plazo sea una gran inversión el oro. Ahora, algo es cierto, el oro está muy cercano a los niveles o a los costos de extracción o de producción. Y cuando algo está cercano a su costo de extracción o de producción, pues quiere decir que está barato y que es una buena idea invertir en él. Con esto lo que te quiero decir es, no me encanta el oro como un activo para comprar y ver resultados en el corto plazo, pero sí creo que es una buena idea a los precios actuales como un tema a largo plazo. Hoy el oro tiene un factor adicional. Puede estar por debajo de $1,200 la onza y puede estar barato en ese sentido. Sin embargo, si el dinero lo tienes en pesos, vas a tener que comprar
en $1,200 a dólares de 16.55 en lugar de a dólares que antes pagabas a 13 o a 13.50. Entonces ya de entrada también estás pagando un activo que se cotiza en dólares a un tipo de cambio más caro. Yo creo que el oro todavía no es momento de invertir. Generalmente y históricamente vemos al oro tener un muy buen desempeño cuando todo va mal, cuando el entorno y las cosas se complican, cuando vemos que incluso hay guerras o que está muy pesimista el entorno global o que se ve verdaderamente mal la economía global, es cuando el oro sube y generalmente todo lo demás baja, literal. Creo que no estamos viendo ese momento, estamos viviendo momentos difíciles con crecimientos globales muy magros, muy delgaditos, muy bajitos, pero tampoco estoy viendo un escenario catastrófico en donde vea un despegue del oro en el corto plazo. Yo me esperaría todavía. Muy bien, pues no sé, yo la verdad es que he estado encantado, he estado aprendiendo muchísimo como siempre de todos ustedes, de las preguntas. Si hay oportunidad, no sé si quieran que saquemos unas preguntas más, yo estoy encantado. Y ok, están llegando un poco más, pero bueno, si quieren cerramos con un par de preguntas. Y de verdad, de nuevo, muchas gracias. Ojalá y este ejercicio lo repitamos muy seguido y podamos tener esta interacción que me parece buenísima, como les digo, además de estar encantado y aprendiendo mucho. ¿Es buena tasa entre el 8 y el 9% en bienes raíces? Sí, sí. Cuando los CETES pagaban el 8, si me hubieras hecho esta pregunta te diría, pues no, porque esta misma tasa la vas a obtener simplemente por comprar un CETE. Hoy un CETE te paga el 1.6 y el retorno que te está dando esta inversión en bien raíz, ya sea porque la estás rentando o porque estás realizándolo o vendiéndolo, te da entre el 8 y el 9, pues la verdad que sí es un buen retorno. En bienes raíces generalmente el retorno que se espera y se busca es por arriba del 15, pero no con esto quiero decir que no sea una buena tasa. Y también pues hay que agarrar como referencia el momento en el que estás sacando esta rentabilidad. Actualmente en el mercado de rentas más o menos entre el 8 y el 12% está bastante adecuado y por lo cual pues considero que esta tasa también está bien. ¿Es mejor invertir en acciones, en el banco o en negocios? Pues no hay una respuesta única, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando la bolsa baja, pues es mejor invertir en el banco, porque si la bolsa bajó, lo que tenías en el banco no, y entonces fue mejor decisión dejarlo en el banco. Pero en el largo plazo pasa lo que les decía con las Afores, el que deja toda su vida el dinero en el banco, deja de ganar un montón, deja mucho dinero sobre la mesa. Entonces, invertir a largo plazo y dejarlo en una chequera o dejarlo en un pagaré es una pésima idea. En épocas de volatilidad, en el corto plazo, cuando necesito usar un dinero para capitalizar un negocio, no me importa cuánto vaya a ganar, ahí lo importante es no perder o no tener bajas o pérdidas en mi patrimonio, pues el banco es la mejor opción. Invertir en acciones siempre es un extraordinario negocio, siempre, pero siempre y cuando se cumplan 3 reglas de oro. Que sea una diversificación, o sea, no todo lo que uno tiene que se meta en acciones, es una parte de, por eso es una diversificación, que sea a largo plazo, es decir, más allá de 4 o 5 años, y siempre se obtienen rendimientos muy competitivos, y que sean excedentes, es decir, que sea dinero que me sobre, que no necesite yo para vivir o para inyectarle en mi negocio en el corto plazo. La mejor inversión de todas, pues es la de invertir en un negocio en el que lo que haces es lo que conoces, lo que te gusta, lo que te apasiona y por ende es lo que más rendimiento te da. Pero también cuando uno le mete dinero a un negocio, pues el riesgo de que ese negocio no prospere también es alto. Y por eso es que el premio de invertir en un negocio es una tasa muy alta. Hay una variable que no podemos separar nunca y no va a haber manera a lo largo incluso del tiempo, y que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. De estas 3 inversiones que me preguntas, ¿es mejor invertir en acciones, banco o en negocios? La más riesgosa es en negocios, y por eso es la que más rendimiento te da. La que sigue es en acciones, y que es la que segundo mejor rendimiento te da. Y la última, la menos riesgosa, es la de dejar tu dinero en el banco, pero te da un rendimiento incluso por debajo de la inflación. Entonces se vuelve a dar esta constante de a mayor riesgo, mayor rendimiento.
¿Son reales los rendimientos que ofrecen las franquicias del 10%? Vete con mucho cuidado. La verdad es que no siempre, ¿no? Y como les decía, invertir en una franquicia disminuye el riesgo que hacerlo en un negocio propio. Es más seguro comprar la franquicia de una taquería que tú bautizar de cero y hacer tu propia taquería. Vas a tener quizás más posibilidades de permanecer en el mercado cuando es franquicia, porque ya es una marca posicionada, porque ya tienen una experiencia, te venden todo ese know-how y todo ese conocimiento que tienen alrededor de ese negocio, pero también les tienes que compartir de la utilidad. Entonces parte de tu utilidad se tiene que destinar a pagársela al franquiciatario, lo cual disminuye tu rentabilidad. Si tú pones tu propia taquería, pues el 100% de las utilidades son para ti, pero de nuevo, el riesgo es mayor, ¿no? Yo tendría mucho cuidado. Yo creo que hay franquicias muy buenas y no estoy diciendo con esto que las franquicias no sean buenas, pero nada es garantizado. O sea, ni siquiera el rendimiento de un bono del Tesoro norteamericano, que es el instrumento mejor y más seguro, te garantiza al 100% que te van a pagar todo, mucho menos una franquicia. Entonces, ¿vale la pena entrarle? Sí. ¿Vale la pena evaluar diferentes modelos de negocio y diferentes franquicias? También. Pero tomarlo como dogma o tomarlo como una ley absoluta que te van a dar el 10%, yo me iría con mucha más reserva y con mucho más cuidado. Bueno, pues yo creo que es la última, si les parece, y de nuevo, gracias y con el compromiso de volver a estar muy pronto. ¿Qué acciones de la Bolsa Mexicana de Valores recomiendas en este momento? Me voy a acordar quizás de 7 u 8 que están actualmente en nuestro portafolio y que son las que más nos gustan porque son sectores a los que les vemos potencial o porque son acciones que sentimos que están en un precio razonablemente bueno. Me gusta OMA, me gusta que es aeropuertos, me gusta GAP, que también es sector aeropuertos, me gustan los precios actuales LAB, me gusta Alfa, que es sector consumo, me gusta Pinfra, que es infraestructura, y por ahí se me está escapando alguna. A precios actuales me gusta Mexichem, ¿no? Que tiene también un potencial de crecimiento de cara a la reforma energética. La bolsa en su conjunto, como Bolsa Mexicana de Valores o el IPC o las 35 acciones, no me encantan, creo que está muy limitado el crecimiento hacia adelante, pero si quieren, incluso en nuestro portal que están las carteras y en que invertimos, ahí está la lista de las 6 o 7 emisoras favoritas de nuestra área de análisis. Y ellos son los responsables en decirnos cuáles son las emisoras favoritas, estas 7 u 8 acciones, y evidentemente nosotros le hacemos caso a nuestro departamento de análisis, que nos fundamenta muy bien por qué le gustan esas acciones, y esas acciones las compramos y han tenido un rendimiento verdaderamente bueno en lo que va del año y desde luego muy por arriba de lo que ha pagado la Bolsa Mexicana de Valores. Como les decía, bueno, pues fue la última pregunta. De nuevo, gracias a todos, me encantó estar con ustedes, les confieso, nunca había hecho esto, me parece un ejercicio padrísimo. Muchas gracias, les pido que nos sigan, tenemos evidentemente la página de internet cism.mx, en diferentes medios, estamos también en el Twitter, en @CI_Somosamusi. No solo tuiteamos cosas interesantes de lo que está aconteciendo y pasando diario en los mercados, sino que también es un Twitter muy interactivo en el que recibimos preguntas y consultas diarias. Yo siempre lo digo, atrévanse a preguntar, no hay preguntas tontas. De todas las preguntas que respondí, todas me parecieron una más inteligente que la otra, no hubo una sola pregunta boba o tonta, no tengan miedo a preguntar, en @CI_Somosamusi. Y también lo pueden hacer a través de Facebook, tenemos una página de las estrategias de Cibanco por Somosamusi, y bueno, pues con esto estar muy en contacto y hacer una relación muy interactiva en la que nosotros nos convirtamos en tu asesor financiero, tu asesor patrimonial. De nuevo, gracias, estoy a sus órdenes y nos vemos muy pronto.